Desde el principio de los tiempos hemos tratado con éxito los síntomas del resfriado común con remedios caseros. Eucalipto, miel y agua de panela con limón hacen parte de nuestra cultura. Pero recuerda, el coronavirus está presente y no es un resfriado común. Por eso, si tienes dolor de cabeza o garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato, fiebre, malestar general o tos, aíslate en tu casa y reporta inmediatamente tus síntomas o los de tu familia en Coronap y en la EPS. Cuida tu salud y la de los que amas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, haciendo una vez más insistencia en el uso obligatorio del tapabocas, en el distanciamiento físico, en evitar las aglomeraciones y seguir todas las pautas de bioseguridad. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 en Colombia para el día de hoy. Quiero primero destacar que a lo largo de toda esta pandemia ya Colombia ha llegado a la cifra de 8.489.080 pruebas realizadas. El total de casos positivos acumulados durante toda la pandemia es de 1.737.347. La cifra de recuperados es de 1.580.285. El día de hoy se registraron 10.707 recuperados y el porcentaje de recuperación está en el 90.9%, prácticamente en el 91%. El total de casos activos en Colombia es de 107.361 casos. Y quisiera destacar que del total de personas que han sido agredidas por esta enfermedad, el 95.4% ha estado atendido en casa, el 1.4% ha estado en hospitalización y el 0.19% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se adelantaron 68.730 pruebas, otro día importante desde el punto de vista de pruebas realizadas, y se registraron 17.576 casos positivos para una positividad del 26%, donde se destaca que el 62.6% ha estado concentrado en 5 municipios. Del total de casos positivos del día de hoy, la ciudad de Bogotá registra el 30.5%, Medellín el 14.2%, Cali el 7.2%, Bucaramanga el 5.5% e Ibagué el 5.3%. Esto para indicar cuáles son las ciudades donde se ha concentrado ese 62% de los contagios del día de hoy. En cuanto a fallecidos, hoy se han registrado 344 fallecidos, algunos fueron reportados de días anteriores, actualizando datos, y el 63.6% está concentrado en 5 municipios. Bogotá, del total de fallecidos el día de hoy, representa el 24.2%, Cali el 12.2%, Medellín el 11.3%, Cúcuta el 9.8% e Ibagué el 6.1%. También quisiera compartirles a ustedes algunas de las cifras internacionales. El mundo llega ya hoy de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 87.654.861 casos. Los casos activos son 22.860.251. Los recuperados son 48.945.110 y los fallecidos en todo el mundo llegan a 1.891.260. Quisiera entonces también dar inicio a nuestro espacio de prevención y acción hablando de un testimonio de recuperación. El turno de hoy es para María Alejandra Escobar. Ella nos cuenta cómo enfrentó el virus, cuáles fueron sus lecciones y también en estos momentos donde se presentan aumentos de casos en algunas ciudades del país, ella le manda un mensaje a los colombianos de autocuidado y sobre todo de cuidar a sus seres queridos. María Alejandra Escobar, 26 años, comunicadora social y periodista.
recuperada de COVID-19. María Alejandra y 3 de sus familiares se contagiaron de COVID-19. Creemos que fue porque el único que en ese momento salía bastante era mi hermano por cuestiones laborales y creemos que pudo haber sido así, pero pues la verdad también cuando nos vinieron a hacer la prueba la persona que vino dijo que ya había venido varias veces a este conjunto, entonces pues no lo supimos exactamente. Aunque sus síntomas fueron leves, Alejandra tiene secuelas del virus. Aproximadamente como al mes y medio de haberme recuperado, empecé a presentar una distorsión en el olfato y en el gusto. Esto es conocido más como parosmia y es que no sientas olor o que no sientas el gusto de las cosas, sino que te saben diferentes, te saben raro. La gente lo describía como que las cosas les sabían y olían a gasolina o hierro, yo todavía no sé cómo describirlo. Y pide no bajar la guardia ante las medidas de bioseguridad. Hay que tener mucho cuidado, pues también cuidar a los familiares nuestros, a nuestros cercanos, que de pronto, a diferencia de nosotros, pues pueden tener un síntoma mucho más fuerte o puede ser algo mucho más letal. Y también cuidar de nosotros mismos porque a pesar de que no nos pueda matar, como muchos que llegamos a creer, también puede generarnos secuelas que pues, no sabemos hasta cuándo nos van a durar. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a María Alejandra su testimonio y también hay un testimonio de Diana Sofía Quintero. Ella ha estado en la primera línea de atención al COVID en el Hospital Mederi, en Bogotá. Su testimonio, como una persona que está vinculada al sector de la salud, también es importante. Porque si nos protegemos y protegemos a los demás, si protegemos a los seres queridos, también estamos protegiendo al personal de la salud. Hemos hecho muchas veces este mensaje y lo hemos hecho sobre todo desde el mes de diciembre. No bajemos la guardia. No vale la pena propiciar aglomeraciones dentro del hogar. No vale la pena en este momento poner en riesgo a los familiares que pueden tener preexistencias y comorbilidades. Y se necesita también un gran apoyo de los jóvenes en nuestro país para que en esta temporada, como son bastante susceptibles de tener el virus, pero sobre todo con la condición de ser altamente asintomáticos, su comportamiento también es fundamental para proteger a los seres queridos. Por eso también al hacer insistencia en todos estos mensajes, lo que dicen las personas del sector de la salud es definitivo y es un mensaje de cuidarnos para cuidar todo el entorno de salud pública. Mi nombre es Diana Sofía Quintero, yo soy anestesióloga del Hospital Mederi. La expectativa al comienzo de la pandemia con respecto a las funciones del médico, en especial de nosotros los anestesiólogos que estamos a cargo de la vía aérea, fue un reto. Y posteriormente, cómo nosotros nos tuvimos que adaptar a todos los cambios que nos fue proponiendo la pandemia, todo el uso de los equipos de protección personal. Aún teniendo la vacuna, tenemos que continuar poniéndonos el tapabocas, distanciamiento social, más de 2 metros entre personas, evitar aglomeraciones. Los colombianos tenemos el reto grande de no bajar la guardia, de no confiarnos, de que no se vuelva algo común y de que no hagamos de esto un desorden. Todos dependemos del cuidado de los unos con los otros. Sigan utilizando el tapabocas para que cuiden a los demás, a sus vecinos, a sus familiares y para que podamos salir avante de este momento de crisis y para que volvamos todos a tener una vida normal como teníamos anteriormente. Le agradecemos a la doctora Diana Sofía Quintero también su testimonio. Y el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, sigue llegando a todo el territorio, impulsando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Programa que estará vigente hasta el mes de marzo y que tiene también consigo esa tarea de subsidiar entre el 40 y 50% del salario mínimo de aquellos trabajadores, de empleadores que han visto afectados sus ingresos un 20% o más por cuenta de la pandemia del COVID-19. Hoy el turno es para Incocar, una empresa que fabrica carrocerías hace cerca de 27 años en Colombia. Gracias al PAEF ha protegido el empleo a más de 60 trabajadores y participa activamente en la reactivación segura de Colombia. Hemos acudido a este programa porque como es un subsidio que el gobierno otorga a las empresas para permanecer laborando, y como nuestra compañía hay personas que llevan muchos años trabajando con nosotros, aprovechamos este subsidio para tratar de mantenerlos vivos. Nuestra empresa cuenta con 62 empleos directos y todos recibieron el subsidio del gobierno.
Como empresario me parece que es una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno del presidente Duque, ya que nos ha colaborado para poder permanecer en la lucha con nuestras empresas para mantenernos en el mercado, para poder que nuestro país mantenga el crecimiento económico. Todos debemos trabajar unidos, gobierno, empresarios, trabajadores. Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de lo delicado que es este problema del COVID-19. Si todos no ponemos nuestro granito de arena, vamos a tener muchas dificultades en la recuperación de nuestra economía y la salud de los colombianos. Ahí vemos ese testimonio donde el PAEF llega a todos los rincones de Colombia. Y también quiero recordarles que las inscripciones para los pagos del PAEF en el mes de enero están vigentes hasta el 14 de este mes. Por eso es muy importante que las empresas puedan diligenciar sus formularios para contar con el subsidio, obviamente cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Quiero también aprovechar este espacio para transmitir a los colombianos varias reflexiones. La primera, la pandemia ya ha estado con nosotros más de 10 meses o cerca de 10 meses. La pandemia nos ha cambiado muchísimas cosas de nuestra cotidianidad. Se ha llevado también a muchos seres queridos. Ha tocado las puertas de nuestras familias. Hemos tenido familiares que han sido agredidos por el virus. Sabemos además que la pandemia no se ha ido y que la pandemia estará por un periodo más largo del que todos quisiéramos. Tenemos una luz de esperanza, es el programa de vacunación, que esperamos tenerlo pronto en nuestro país y que además se une con los ejercicios que se están adelantando en muchos lugares del mundo. Hemos visto, por ejemplo, cómo Japón también en el mes de febrero empieza a hacer vacunación masiva, vemos otros países de Asia, vemos países que ya han empezado, que han tenido que enfrentar complejidades logísticas y que han tenido que enfrentar también otra suerte de retos. Ese panorama es de optimismo, pero no por ello podemos asumir que el virus se va el día que lleguen las vacunas. Este año tenemos que mentalizarnos para estar con tapabocas, con distanciamientos, sin aglomeraciones, con protocolos de bioseguridad, para protegernos y para proteger a los demás. Y tenemos que ser conscientes que lo que hicimos en algunos lugares, en algunas familias, lo que se pudo haber hecho mal en el mes de diciembre trae cuentas de cobro. Y ese mensaje es muy importante para todos los colombianos, porque lo advertimos también aquí en Prevención y Acción. Si nosotros nos relajamos en el uso del tapabocas y propiciamos las aglomeraciones dentro del hogar, sobre todo en el día de las velitas y después en las jornadas de novenas, pues tendríamos 14, 15 días después las consecuencias. Hoy las estamos viviendo. Ya no podemos mirar atrás. Lo que sí tenemos que hacer hoy es aplicar los controles de manera efectiva. ¿Y esos controles qué implican? Implican las acciones que se toman desde el gobierno nacional, con los gobernantes locales, pero también las que tenemos que asumir como individuos y también al interior de las familias. Por eso el mensaje claro es no a las aglomeraciones, y mucho menos dentro del hogar, y mucho menos exponiendo a personas que están dentro de la población de mayor riesgo, y mucho menos exponiendo a esos familiares que tienen preexistencias. También tenemos que ser claros, las aglomeraciones fuera del hogar son igualmente peligrosas. Las aglomeraciones son un foco de contagio. Por eso, ahora que estamos nosotros caminando después de tantos meses en una reactivación segura, lo que más requiere una reactivación segura y constante en nuestro país es cumplir con esas pautas. Estamos próximos a llegar al Puente de Reyes, un puente muy importante, y muchas personas se han movido en el territorio nacional. Nadie está diciendo que no se puedan disfrutar vacaciones y espacios de familia, pero si se va a hacer, hagámoslo también con esos protocolos. Y hemos tenido que tomar medidas a lo largo de toda esta pandemia, medidas que son distintas en momentos entre ciudades, porque la pandemia no se comporta de manera homogénea. Hemos enfrentado picos muy fuertes en muchísimos lugares del país y seguramente estamos viendo en lugares que ya tuvieron un primer pico rebrotes que tienen que llamarnos a actuar con mucha celeridad. Y por eso se han tomado medidas, tanto en otras ciudades, en meses anteriores restringiendo movilidad, restringiendo venta de licor, restringiendo también interacciones, para quitar la presión sobre las unidades de cuidado intensivo,
para mantener la capacidad de respuesta. Esas medidas ahora las estamos también adoptando en otras ciudades y las estamos adoptando en la ciudad de Bogotá y las estamos adoptando en otras ciudades grandes del país. Se emitió ayer esa circular tan importante del Ministerio de Salud dando instrucciones cuando vemos ocupaciones de las unidades de cuidado intensivo que superan el 70%, el 80% o el 85%. Estas medidas se toman para quitar presión sobre las UCIs, para tener mejor capacidad de respuesta, para prevenir nuevos contagios de manera exponencial y al mismo tiempo para prevenir incidentes fatales en las próximas semanas. Pero el comportamiento de nosotros es lo que marca la pauta. Vimos lo que ocurrió después de Velitas a finales del mes de diciembre, hoy estamos viendo lo que pudo haber ocurrido en las jornadas de novena, sin Nochebuena, y tenemos el reto de que este fin de semana de Reyes no se convierta en otro foco, y lo podemos hacer de manera responsable. Por eso quiero compartirles también a ustedes esta noche estas recomendaciones para quienes están en vacaciones o quienes van a estar moviéndose por el territorio nacional, de manera que tengamos la conciencia de actuar con responsabilidad, pero sobre todo con un factor, y es el que cuidarnos, cuida a los demás, cuida la red del sistema de salud, y no vale la pena ponernos en situación de riesgo. Vean este mensaje. Inicia un nuevo año, pero ojo, no se descuide, el virus sigue más vigente que nunca. En estos días de descanso y vacaciones, recuerde cumplir los protocolos contra el COVID-19. Utilice de manera correcta el tapabocas. Utilice ropa que proteja y cubra la mayor superficie de la piel. Aplique repelente de mosquitos en la piel expuesta. Consuma agua potable o hervida. Las mujeres embarazadas deben extremar las medidas de prevención de picaduras de zancudos. Lave las frutas y verduras con agua potable antes de consumirlas. Ponga atención a los alimentos y bebidas que se consumen. Asimismo, al manejo de residuos, al uso y almacenamiento de agua. Evite las aglomeraciones. Mantenga el distanciamiento físico de 2 metros entre personas o familias. Evite la exposición directa al sol, en especial entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Hidrátese constantemente con agua potable. Lávese las manos con agua y jabón antes y después de cada actividad. Limpie y desinfecte periódicamente los tanques y canecas donde se almacena el agua. Recuerde que si se cuida estos días, está cuidando a los suyos y permitiendo que Colombia pueda seguir con la reactivación económica segura. Bueno, yo quisiera también aprovechar el espacio el día de hoy para que hablemos de las medidas que se han adoptado a lo largo de la pandemia y particularmente las que se han adoptado cuando tenemos presión sobre las unidades de cuidado intensivo, las que se han adoptado cuando tenemos crecimiento de contagios, en qué ciudades se han aplicado, cuáles han sido los resultados de esas medidas y por qué los estamos aplicando ahora con las autoridades locales en estos días que vienen del fin de semana de Reyes. Así que, ministro Fernando Ruiz, yo creo que hay varios mensajes que yo quisiera que usted le transmitiera a los colombianos. Uno, estas medidas. Número dos, yo creo que también es muy importante hacer mucha precisión del uso del tapabocas, porque hemos visto que si bien han sido muchos los mensajes a lo largo de estos meses, también vemos que se relaja su uso. Y cuando se relaja su uso, se pone en riesgo a la persona que lo usa, pero también se pone en riesgo a los demás. Y algo que también es muy importante, que hablemos sobre la discusión que se presenta a nivel internacional sobre las nuevas mutaciones del virus, las nuevas cepas. Sabemos que ya hay más de cientos de cepas identificadas en el mundo y también tenemos más de 1000 variaciones que han sido identificadas. Esto nos tiene que llevar a entender que esas cepas solamente se identifican a través de un proceso genómico, se hace un análisis genético y se trata de buscar el genoma de esas mutaciones. Y claro, en Colombia se está haciendo ese trabajo por parte del Instituto Nacional de Salud con otros laboratorios y a la fecha no hay una evidencia científica que muestre, por ejemplo, que la cepa identificada en el Reino Unido tiene presencia en Colombia. Eso no quiere decir que no se esté buscando activamente y que se identifique. Se han identificado en territorio colombiano también una cepa que fue identificada en Canadá, una cepa que fue identificada en California.
y vamos a estar viendo a lo largo de la pandemia, aún durante los procesos de vacunación, nuevas cepas y mutaciones. Pero en lo que es importante hacer referencias que hasta ahora, si bien, por ejemplo, la identificada en el Reino Unido muestra que tiene de pronto mayor capacidad de transmisión, no ha mostrado mayor letalidad. Y también las investigaciones que se tienen hasta el momento muestran que las vacunas también son efectivas frente a ese tipo de cepas. Por eso, esa información de parte del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud que nos acompaña hoy, la doctora Marta Ospina, es tan importante. Así que, ministro Fernando, lo vamos a escuchar, pero antes de que usted le hable a los colombianos, de nuevo este mensaje sobre el uso correcto del tapabocas. El Ministerio de Salud y la Protección Social reiteró el llamado a los colombianos para cumplir con los protocolos de bioseguridad en cuanto al manejo y la disposición final de los tapabocas, con el fin de reducir el contagio del COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, en el país y en el mundo, se han utilizado millones de tapabocas desechables y muchos de ellos han acabado en las calles, en las vías públicas, en los parques, ríos o playas, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y contaminando el medio ambiente. Por ello, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones sobre el uso correcto del tapabocas y su disposición final. Antes de usarlo, lavarse las manos. El tapabocas debe estar limpio. Durante su uso, manipular el tapabocas desde las cuerdas o tirillas de soporte y no desde la superficie del mismo. No hay que retirarse o cambiar el tapabocas en los espacios públicos. Se debe hacer en casa o en el lugar de trabajo, donde haya condiciones para el lavado de manos y cumpliendo con las condiciones de higiene. Los lugares para depositar los tapabocas desechables son las canecas con tapa dispuestas para este fin, con doble bolsa negra que debe ser cerrada y entregada al servicio público de aseo. El personal de reciclaje no debe abrir las bolsas. Use tapabocas siempre que se encuentre con otras personas en un recinto cerrado. Después de su uso, lávese las manos luego de retirarlo. En caso de ser un tapabocas reutilizable, lávelo con agua y jabón una vez se lo retire. Por ningún motivo los tapabocas deben ser botados o abandonados. Son recomendaciones de higiene para darle manejo y desechar los tapabocas y los guantes de forma sanitaria, ambiental y responsable. Sí, presidente y colombianos. Muy importante, el uso del tapabocas es una herramienta esencial que debemos continuar de manera celosa, utilizando en el país, protegiendo a nosotros, protegiendo a nuestras familias. En estos días hemos expedido conjuntos de medidas que buscan sobre todo reducir y bajar la circulación del virus en Colombia. A mediados de diciembre se expidió un conjunto de medidas buscando que se tomaran desde las diferentes ciudades para reducir el efecto que podríamos tener desde los diferentes eventos, fiestas, reuniones familiares, limitar todo lo que se implicaba una mayor circulación del virus y mayor probabilidad de contagio. Y en el día de ayer expedimos nuevas medidas buscando proteger este fin de semana y reducir también la velocidad del contagio que llevamos hasta el momento en muchas ciudades que se ha visto a lo largo de los primeros días del presente mes, muy influenciado por el tema de los eventos que tuvieron a cabo en el mes de diciembre. Yo quisiera, presidente, antes de hablar del tema de las cepas y de abrir este capítulo, que presentáramos un video que nos parece muy interesante sobre el tema de las cepas en Colombia. Frente a la nueva cepa del COVID-19 identificada en Reino Unido y que ya circula por varios países, es necesario saber que los virus como este presentan entre 1 y 2 mutaciones por mes. La variación del coronavirus, conocida como B117, tiene hasta 7 mutaciones más de las esperadas. Los estudios sugieren que puede ser entre un 50 y 70% más contagiosa. La buena noticia es que no aumenta la letalidad y no hay evidencia científica hasta el momento que demuestre que la nueva cepa debilita las vacunas que se están aplicando. Sin embargo, a futuro se deberán hacer actualizaciones de las vacunas, tal como ocurre con las de otros virus como el de la influenza. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se realiza vigilancia genómica, la cual consiste en que a un grupo de pacientes se les toma una muestra de sangre para evaluar la evolución del agente biológico. Es importante tener en cuenta que la nueva cepa corresponde a una parte de la evolución normal del virus y que las medidas de prevención son las mismas. Uso del tapabocas que cubra nariz y boca.
lavado constante y correcto de manos, distanciamiento físico y evitar al máximo las aglomeraciones. Sí, presidente, hay más de 800 cepas identificadas en el mundo circulando del virus SARS-CoV-2. Se llaman cepas o se llaman linajes, pero hay más de 800. En Colombia tenemos evidencia de que hay al menos 21 cepas en este momento circulando en el país, 21 cepas que han sido identificadas y todavía, como decía el video, no hay evidencia de circulación de la cepa británica en el país. Eso no quiere decir de ninguna manera que no pueda circular, no pueda ser identificada en un momento determinado, pero hasta el momento no hay evidencia. Colombia ha realizado desde el mes de diciembre más de 150 secuenciaciones genómicas buscando diferentes cepas, diferentes mutaciones, y se realiza tanto con personas captadas en centros centinelas que llamamos aeropuertos, en grupos especiales, personas de mayores de edad, personas de las fuerzas militares, trabajadores de la salud, y también se seleccionan personas de acuerdo con la severidad que podría tener la enfermedad para hacerle la secuenciación genómica. Si en un caso hipotético en Colombia estuviera circulando la cepa británica, podríamos decir con certeza, con una amplia seguridad, que menos del 10% de los casos podrían ser atribuibles a esta cepa debido a los estudios genómicos que efectivamente se han hecho. Y Colombia, hay que decirlo con tranquilidad, es el tercer país en Colombia en realización de estudios genómicos en Latinoamérica, Después de Brasil y Chile, Colombia es el país que más realiza estudios genómicos, y con el plan de análisis genómico que estamos realizando con el Instituto Nacional de Salud, probablemente muy prontamente seremos el segundo país de Latinoamérica en realizar estudios genómicos. Pero además hay algo importante, ministro, que yo quisiera que usted lo explicara desde la óptica médica y científica. Usted es epidemiólogo. Las cepas o los linajes del virus tienen el mismo comportamiento general del virus, y las aglomeraciones y el no uso del tapabocas y el no seguir el distanciamiento es igual en lo que se debe aplicar frente a cualquier linaje o cualquier cepa. De manera que no estamos hablando ni de un virus distinto, ni estamos hablando también de una carga distinta. Puede que tenga, sí, de pronto más capacidad de contagio, pero los mecanismos de prevención, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es que son exactamente los mismos que han hecho parte de todas las precauciones. ¿Por qué no hacemos referencia a eso? Sí, claramente, señor presidente. Efectivamente, sea la cepa que sea, el linaje que sea, por ahora las medidas frente al virus son exactamente las mismas, y las acciones que debemos tomar los colombianos y debemos tomar desde las diferentes alcaldías y gobernaciones son exactamente las mismas. También un hecho importante, desde algunos ámbitos técnicos se han hecho afirmaciones de que los virus, los casos que se han encontrado en las últimas 2 semanas podrían tener una mayor carga viral, es decir, una mayor concentración de antígenos víricos, y que eso podría de alguna manera ayudar a inferir que la cepa británica está circulando en Colombia. Eso es profundamente inexacto. Queremos decir, hay un estudio incluso publicado por el Imperial College que dice que este tipo de aseveración, sacar un promedio de carga viral y compararlo con el promedio de los meses pasados o de otro periodo, no tiene ningún sentido, en tanto que hay diferencias entre los laboratorios en la estandarización. También hay diferencias en la misma persona. La carga viral cambia a lo largo de la progresión de la enfermedad, de manera que personas que tengan una enfermedad entre 5 a 10 días, que coincide con un periodo que podría ser muy reciente, seguramente van a tener una mayor carga viral que las personas que tuvieron la enfermedad en un momento anterior o en periodos anteriores. Es muy importante, por tanto, decir que la hipótesis que se mantiene, que seguimos trabajando, porque eso es muy importante para transmitirlo a los colombianos, que es
son las aglomeraciones del mes de diciembre la causa fundamental de la situación que estamos viviendo en el mes de enero. Esto no es trivial, lo estamos planteando de esa manera tan enfática porque es bajo ese supuesto que se están haciendo todas las medidas y que se deben tomar las consideraciones para tomar las medidas que se han venido tomando en el país para contener el virus. Es evidente, en el futuro nos va a circular el virus británico y vamos a tener que afrontarlo con las medidas que hemos venido tomando para afectar el COVID-19 en Colombia. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Está también con nosotros la doctora Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Marta, usted como científica que ha estado liderando todos esos estudios genómicos para ver cepas, linajes, comportamientos, carga viral, usted también hoy hizo un pronunciamiento muy claro de que hoy no tenemos evidencia de la circulación de la cepa identificada en el Reino Unido. Usted hacía precisión también que en el país han circulado otras cepas. Usted misma hacía referencia a algunas que se presentaron en Canadá o que se presentaron en California. Yo quiero que usted le hable a los colombianos en qué consiste ese análisis genético, cuál es la identificación del genoma, cuál es la evidencia que tenemos en este momento. Pero de nuevo, no se trata de un virus nuevo, no se trata de un virus distinto al COVID-19. Es el COVID-19 con unas condiciones que pueden tener mutaciones y que se seguirán presentando en el mundo. Pero esa investigación científica lleva también al mensaje a todos los colombianos que el uso del tapabocas, el distanciamiento, seguir los protocolos y no aglomerarse funciona con cualquiera de las cepas que en este momento se han identificado, con cualquiera de los linajes y por supuesto también afortunadamente las investigaciones que hasta ahora se tienen muestran que las vacunas están operando frente a cualquiera de estas mutaciones hasta el momento de hoy. La escuchamos. Así es, el virus SARS-CoV-2 es un virus que tiene su material genético, es RNA. Ese material genético, como el de todos los seres vivos, va teniendo una serie de cambios, una serie de adaptaciones y en la medida en que va cambiando de un país a otro, de un individuo a otro, esos cambios se van sumando. Cuando ya hay suficiente de esos cambios, de esas mutaciones y ese virus puede uno decir que es diferente a su ancestro, ahí surge un nuevo linaje. En el mundo del tronco común, del inicial SARS-CoV-2 que surgió en China, surgieron dos grandes grupos, A y B. Luego, como las ramas de un árbol, para que se lo imaginen, han ido teniendo ramificaciones y ramificaciones y tenemos, como bien lo decían, más de 800 linajes circulando. Eso es algo que es permanente. Mañana pueden subir más países, nosotros mismos, nuevos linajes y va a seguir y seguir aumentando el número. Las mutaciones son miles de mutaciones. La mutación del virus británico o ese linaje del virus británico se llama B117. Ese es el que hemos estado buscando como el virus británico. Sin embargo, hay que entender que el virus SARS-CoV-2 es un virus que tiene 30.000 pares de bases en su genoma. ¿Y por qué es tan importante o por qué ha llamado tanto la atención este B117? Porque resulta que tiene 17 mutaciones en el mismo gen. Y ese gen es un gen muy importante, es el gen que determina la afinidad del virus para pegarse en las células pulmonares. Por eso es que se dice que probablemente tiene una mayor afinidad para ser transmitido o mayor posibilidad o es más transmisible. Sin embargo, todos los demás virus, más de 800 que hay, tienen mutaciones como él, pero diferentes, en diferentes lugares distribuidas a lo largo del genoma. Hay modelos en células que muestran que efectivamente hay mayor afinidad. También hay un modelo por ahí, un modelo basado en genómica que muestra filogenética que el R sub 0 o la posibilidad de transmisión es mayor. Sin embargo, quiero ser muy clara, son hipótesis de trabajo, no está tampoco demostrado que exista, y demostrado en experimentos en humanos, que exista realmente una mayor transmisibilidad. Es bien importante y trabajamos con esa hipótesis de trabajo. Desde hace más de un mes, nosotros en Colombia dijimos, es probable que el virus ya esté aquí. ¿Por qué lo decimos? Porque así trabajamos, ese es nuestro punto de partida con el cual hacemos el énfasis de la vigilancia genética, que se hace en Colombia desde el año 2016. ¿Qué puede hacer Colombia? Quiero ser muy clara.
Colombia tiene una capacidad actual de genómica de 380 genomas cada 10 días. Sumando todos los laboratorios, ojo, porque eso no es un tema central del instituto, es todos los laboratorios que genómica pueden hacer en Colombia, 12, son 12, incluyendo las que pueden hacerla para plantas o para animales que están en este momento colaborando con nosotros, tendríamos una capacidad de hacer 1000 cada 10 días, es decir, más o menos el 1% de las pruebas positivas. Y esto lo digo porque he visto que dicen, deberíamos hacer como países europeos el 10%, el 15%, no, esa es la capacidad real de este país y es una capacidad buena y nos pondría a hacer el 1%, el segundo país de América Latina después de Brasil, nos permite saber que hoy en día tenemos 21 linajes circulando en Colombia, uno de ellos exclusivamente colombiano, fuimos el país que lo subió a la base. Tenemos además un linaje endémico, el 1.111, y somos el país que más ha reportado el 1.111, y esto es una carrera de largo aliento. Por eso les agradezco a los 12 laboratorios colaboradores, a los 11 colaboradores. Esto es un ejercicio fuertísimo. El gobierno nacional nos está apoyando con los muchos miles de pesos que se requiere para poder hacer esto. Pero es un ejercicio que como colombianos debemos entender la capacidad que tenemos y la seriedad del trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias, doctora Marta Ospina. El doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios de COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y quien hace parte también de la Comisión Independiente de Expertos, ha estado analizando el fenómeno del crecimiento en los últimos días. Claramente el grupo de expertos ha encontrado esa correlación en lo que fueron las aglomeraciones dentro de hogares que se presentaron en el mes de diciembre y otra suerte de aglomeraciones en algunas ciudades del país. Por eso también han acompañado el diseño de la circular que se emitió el día de ayer y las medidas que se han adoptado con gobernantes locales para quitarle velocidad de transmisión al virus y, por supuesto, para evitar que haya una mayor presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Doctor Carlos, el dictamen que ustedes tienen. Muy buenas tardes, presidente. Creo que es evidente que en esta segunda ola pues están aumentando el número de casos, tanto los contagiados que usted nos cuenta todos los días, el cómo va creciendo ese reporte, pero adicionalmente no olvidar que siempre de la mano va un número de estos casos que se contagian, que requieren hospitalización y otro porcentaje que requieren cuidado intensivo. A medida que hayan más casos, con más casos o incremento de casos, vamos a tener un número adicional en casos de cuidado intensivo. Y recordemos que la dinámica de este virus, lo que se hace ahora, va a tener repercusiones en 10 a 14 días cuando estamos hablando de camas de cuidado intensivo y 7 días cuando estamos hablando de posibles contagiados. Lo que hicimos el 24-25 de diciembre con respecto a las medidas de autocuidado o no las hicimos, vamos a ver reflejado en que vamos a tener un incremento de casos en 31, 2 y que se ve reflejado en lo que estamos viendo actualmente en las camas de cuidado intensivo. Y eso hace que lo que estamos haciendo en las últimas 2 semanas de diciembre vamos a ver reflejado en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima semana en el secuencial, es decir, lo vamos a ver en las próximas 2, 3 o 4 semanas de enero. Por esto, todas las actividades que generen intercambio, interacción entre seres humanos va a aumentar el riesgo de contagio. No se nos puede olvidar que este virus está en los seres humanos. Somos los seres humanos los que estamos transmitiendo de una persona a otra persona. Claro, puede quedarse en el ambiente, como ya se ha discutido, pero la principal fuente somos nosotros. Y por esto, todas aquellas acciones que hagan que nos interactuemos menos, que no tengamos menos contacto entre nosotros, es lo que va a hacer que pueda bajar esa tasa de contagio que estamos viendo. O por el contrario, si hacemos un mayor contacto, no mantenemos el distanciamiento físico, no usamos tapabocas, pues definitivamente facilitamos la forma de transmisión. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y uno de los temas que ha sido importante también es empezar el año con reactivación segura, pero hacerla también de manera responsable, con plena conciencia en el comercio. La vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien ha estado trabajando también en el Comité de Reactivación y ha estado participando en muchos de los ejercicios que se adelantan con comités gremiales en las distintas regiones del país, también ha estado en los primeros días del año acompañando a muchas mujeres que son comerciantes estacionales para tener esa conciencia de adoptar
de seguir minuciosamente las recomendaciones de bioseguridad para que tengamos esa reactivación segura. Vicepresidenta, usted ha estado trabajando también con las Naciones Unidas en este esfuerzo tan importante y en darle también a muchos micro, pequeños, medianos empresarios esas pautas y protocolos de la mano con el Ministerio de Salud. Me gustaría que usted también le hable a los colombianos de esas medidas que se han adoptado en los primeros días del año y los recorridos que ha hecho usted también en algunas de las regiones del país. Bueno, presidente, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los colombianos, a todos los compañeros de gobierno en el día de hoy. Efectivamente, acá tenemos en este 2021 estos dos desafíos: continuar cuidando la salud, nuestra salud, la salud de los demás, con un gran sentido de la responsabilidad, con mucha conciencia de que están en nuestras manos las vidas de otros, pero también seguir reactivando nuestra economía, recuperando empleos, asegurando el ingreso de las familias a través de los empleos. Y es por esa razón que hemos venido trabajando tanto con el sector empresarial a través de todo nuestro comité de reactivación que usted preside los lunes, en donde realmente ya digamos esa primera etapa que era reactivar los distintos sectores de la economía ya está cumplida. Ya todos sabemos cómo funcionar con protocolos de bioseguridad. Las empresas han hecho muchísimos cambios en sus instalaciones para poder reactivar todo el sector empresarial con esos protocolos que se decidieron con el ministro de Salud, y ahora entramos también en una etapa mucho más agresiva que debe ser esta repotenciación de la economía colombiana, meterle toda la potencia a cada sector de la producción. Por esa razón hemos venido activando y actualizando esos 22 pactos por el crecimiento y el empleo con 86 gremios de la producción dentro de todo este programa de compromiso por Colombia, en el cual tenemos, presidente, inversiones previstas de 173 billones de pesos, en donde hay cerca de 450 proyectos en los distintos sectores de la economía, donde quiero resaltar, por ejemplo, la importancia de todos esos proyectos en el sector de infraestructura, con el trabajo de la ministra, la ANI, el INVIAS. Pues allí vamos a tener ya maquinaria amarilla por todo el país y a generar realmente una gran cantidad de empleos, porque el propósito de todo este compromiso por Colombia son 2 millones de empleos de aquí a la que culmine nuestro gobierno. Pero como usted bien decía, de la mano del sector formal y el sector empresarial tenemos que cuidar también a toda esta economía informal que hay en el país. El pequeño negocio, los micronegocios, la pequeña peluquería, el señor que tiene un puestico que hace llaves, que arregla cerraduras, y la gente que está en la calle, esos vendedores ambulantes, esos emprendedores de a pie, como los hemos llamado nosotros, donde hay muchísimas mujeres en todo el país. Este programa que iniciamos con usted a finales del año pasado en Cúcuta, en primer lugar, después en Popayán, lo vamos a llevar la próxima semana a Barranquilla, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Valledupar. Son 10 ciudades piloto, y sabemos que este tema de la informalidad pues es un tema que tenemos que aprovechar esta coyuntura para corregirlo a fondo, y por eso nuestro gobierno les está brindando a ellos posibilidades de asociatividad, unirse, armar unos proyectos con cooperativas que les den a ellos esa mayor formalidad, acceso a la financiación, acceso a la capacitación con el SENA y con la Universidad Minuto de Dios, que está trabajando con nosotros en esta materia, y de esta manera entonces asegurar una transición de toda esta informalidad hacia una formalidad permanente, en la cual queremos nosotros de verdad a todas estas personas recomendarles muchísimo, insistirles muchísimo en los protocolos, en el tapabocas y en estas máscaras de protección facial, en donde hemos trabajado, como usted dice, con Naciones Unidas, con el PNUD. Nosotros tenemos una gran cantidad de esas máscaras de protección social que hemos venido dándole a algunos de los alcaldes que están en nuestro programa piloto, para que estas personas que están en la calle, que derivan su ingreso del trabajo del día a día, pues realmente las protejamos mejor, ellos mismos se protejan muchísimo mejor. Y la mujer, presidente, como usted sabe, tiene una altísima prioridad, precisamente porque el COVID le ha golpeado muy duro a las mujeres en el mundo entero. Muchas mujeres en el sector de servicios, en el sector de turismo, en el propio sector de comercio han perdido sus empleos, y además también por el hecho de estar
al frente de sus hogares, acompañando a los hijos en la educación digital y demás, entonces son las más afectadas en materia de empleo, de tal manera que hemos seguido y durante estos primeros días del año acompañando la creación de varios proyectos de asociatividad con mujeres. Lo hicimos en Riohacha, antes de ayer estuvimos trabajando en este tema en Uribia, lo hicimos también ya en Popayán, en el Chocó, inclusive en varios lugares, presidente, donde estas pequeñas uniones de mujeres empresarias, de mujeres trabajadoras, las estamos, por ejemplo, orientando en el sector de confecciones, con el apoyo, y quiero agradecer enormemente, presidente, a varias empresas colombianas del sector de confecciones, Arturo Calle, Pat Primo, muchas empresas apoyándonos para que estas mujeres puedan aprender a organizarse como empresarias y tener realmente una producción que sea sostenible en el tiempo. De tal manera, presidente, que nosotros estamos abrazando la llegada de este 2021 con optimismo, con esperanza. Sabemos que el desafío permanece allí porque, como usted bien dice, la pandemia no se ha acabado, pero la actitud de todos tiene que ser distinta. Hemos aprendido a convivir con el virus, a manejarlo mejor. Cada día los cuidados deben ser mucho más exigentes, pero la actitud de todos también tiene que ser esperanzadora, determinación de todos los colombianos para enfrentar esta pandemia, reactivando, repotenciando la economía, generando más empleos, dándole esta oportunidad a la informalidad de acabarse para siempre y convertirse en una formalidad segura, sostenible, productiva para Colombia. Muchas gracias, vicepresidenta. Y justamente para hablar de las medidas puntuales que se adoptan en ciudades donde hemos tenido los niveles de ocupación de las UCIs por encima del 70%, el 80%, el 85%, está con nosotros el señor viceministro del Interior, Daniel Palacios. Se han tomado estas decisiones y estas decisiones que van de la mano con los gobernantes locales tienen el propósito de reducir la presión en las unidades de cuidado intensivo por otras patologías que están asociadas con la accidentalidad, con las riñas, también reducir las aglomeraciones y por lo tanto también reducir la presión en las unidades de cuidado intensivo por cuenta del COVID-19, pero también hacer un control epidemiológico efectivo. Antes de escuchar al doctor Daniel Palacios, quiero que ustedes conozcan esta guía general de en qué consiste la circular que fue emitida por el Gobierno Nacional el día de ayer y que se ha aplicado en coordinación con gobernantes locales. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud emitieron una circular conjunta dirigida a los gobernadores y a los alcaldes municipales y distritales en la que recomiendan medidas para evitar la propagación del COVID-19. Las restricciones que inician esta misma noche son graduales dependiendo de la ocupación de camas UCI en las ciudades o municipios. Ciudades con ocupación desde el 85%. A ciudades como Cali, Ibagué, Cúcuta, Medellín y Bogotá les pide establecer toques de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, desde hoy al 12 de enero, permitiendo la circulación y el ingreso de vehículos que se movilicen en el marco del plan retorno. En la noche del 12 de enero y hasta el 16 de enero, el toque de queda irá de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Ciudades con ocupación desde el 80%. El gobierno recomendó toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del 7 de enero al martes 12 de enero del año 2021. Además de la prohibición de reuniones públicas y privadas, eventos deportivos, recreativos, culturales y que generen aglomeraciones de personas en espacios públicos y privados. Los servicios domiciliarios están permitidos. Ciudades con ocupación desde el 70%. En ciudades como Bucaramanga, con ocupación del 75%, el gobierno dictaminó restringir la realización de cirugías no prioritarias y establecer restricciones a la movilidad como el pico y cédula, exceptuando hoteles y restaurantes. En los territorios en donde se estableció el toque de queda, quedan exceptuados de la medida el personal de la salud, la cadena de producción y abastecimiento de alimentos, los servicios de emergencia y funerarios, los servidores públicos y contratistas del Estado y demás actividades del decreto 1076 del año 2020. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo a todos los colombianos.
Tal como usted lo ha indicado, señor presidente, el día de ayer se emitió una circular conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, en donde se adoptan unas medidas para los diferentes municipios del territorio nacional. En ese sentido, presidente, se ha hecho unas medidas focalizadas en donde establecemos 3 categorías: ocupación del 70% en UCIs, ocupación del 80% y ocupación del 85%. Empezando con las ciudades, región o departamentos en donde hay una ocupación mayor del 70%, se establece un pico y cédula durante todo el puente de Reyes que debe operar todos los días, con la excepción de restaurantes y hoteles. De igual forma, se establece una restricción para eventos públicos y privados que generen aglomeración y una restricción a la movilidad desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esa es una restricción nocturna, quiere decir que inicia en la noche y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. En los municipios en donde tenemos una ocupación de más del 80%, aplican todas las anteriores, pero se suma que este inicio de esta restricción de movilidad es desde las 8 de la noche. Para los municipios, ciudades, región o departamentos donde tenemos una ocupación de más del 85%, se establece una restricción a la movilidad diurna y nocturna, quiere decir durante todo el día, iniciando el día de hoy hasta el martes a las 5 de la mañana. Ahí, presidente, pueden haber algún tipo de variaciones en el inicio que se han acordado con los gobernadores y con los alcaldes, como es la situación de Bogotá, que inicia hoy a partir de las 11:59 de la noche. Dentro de esas medidas, presidente, sobre todo las del 85%, están contemplados todas las excepciones del decreto 1076 que deberán ser aplicadas, y esas actividades quedan exceptuadas. Muy importante que el plan retorno, quiere decir todos los viajeros que estén haciendo tránsito por el territorio nacional, sea de manera terrestre en las carreteras nacionales, departamentales y municipales, como el transporte aéreo, está totalmente permitido, obviamente respetando todos los protocolos de bioseguridad. Muchísimas gracias, doctor Daniel Palacios. Ya hay unas preguntas que nos han enviado los ciudadanos relacionadas también con el decreto, con la circular. Veamos la primera. Presidente, buenas tardes. ¿La entrada a las ciudades de las personas que se encuentran en vacaciones es permitida? Sí, es permitido el ingreso, como lo acaba de decir también el señor viceministro. El ingreso está permitido, está garantizado, y eso le da también tranquilidad a las personas que están regresando a su lugar de residencia. Siguiente pregunta. Mi nombre es Tatiana Méndez. Quisiera saber si tengo programado un viaje con antelación para este fin de semana, ¿lo puedo hacer? Tatiana, la respuesta es sí, sí se puede hacer, si tienen el viaje previsto, si tienen los tiquetes comprados, si tiene también su pasaje en la terminal, claro que lo puedo hacer, y también se mantiene la libre circulación de transporte intermunicipal, de manera que la respuesta es sí. Siguiente pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Si debo trasladarme a otra ciudad, ¿lo puedo hacer? Sí, como lo acabo de decir, el transporte intermunicipal está permitido. Obviamente se han tomado las decisiones al interior de las ciudades, es importante observarlas, pero en el transporte intermunicipal está garantizado el flujo del sistema de transporte. Y también, para hacer referencia al operativo de transporte, a las medidas en materia de movilidad, está con nosotros la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama. Doctora Carmen Ligia, rápidamente, puntualmente, ¿cómo está el operativo para el plan retorno de Puente de Reyes y también las medidas en materia de circulación intermunicipal? Presidente colombianos, muy buenas noches. Efectivamente, desde el Ministerio de Transporte, conjuntamente con todas las autoridades del sector, el INVIAS, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Aerocivil y la Superintendencia de Transporte, venimos acompañando a todos los colombianos durante esta temporada de Navidad. Para este puente festivo no es la excepción, estaremos además acompañados por la Policía de Tránsito y Transporte de la DITRA, con más de 7.000 uniformados alrededor de todo el país y con más de 350 puntos
puntos de control para el efecto. Estaremos en las terminales de transporte, aeropuertos, vías, peajes, acompañando, por supuesto, a todos los colombianos. Recordemos que la movilidad está permitida durante este puente festivo y para ello dos aspectos absolutamente importantes: cumpliendo condiciones de bioseguridad, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento en los vehículos, mantener ventanas abiertas en lo posible, no comer al interior de los vehículos y, muy importante, tratar de no hablar, no cantar, no silbar al interior de los vehículos. Esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de contagio y, por supuesto, también en las condiciones de seguridad vial, que son muy importantes en esta temporada, principalmente no exceder la velocidad para conducir y, muy importante en estos días de vacaciones y de extensión de los viajeros, no conducir en estado de embriaguez. En caso de requerir información de las vías, comuníquese con el numeral 767. Allí van a encontrar la información en línea para saber cómo se encuentran las líneas por las cuales pueden movilizarse alrededor de todo el país. Muchísimas gracias, doctora Carmen Ligia, viceministra de Transporte, y mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, dando información sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 y también la reactivación segura de nuestro país. Los dejo con este mensaje: autocuidado, pero sobre todo proteger la vida nuestra, la vida de nuestros seres queridos. No bajemos la guardia. Este es un momento donde todos tenemos que estar alerta. Se avecinan los programas de vacunación, hagámoslo bien con responsabilidad individual, colectiva, y así Colombia se reactiva de manera segura. Protejamos y seamos responsables con la vida. Prevengamos más contagios y cuidemos a los demás. Evita las aglomeraciones y di no a las fiestas. Las aglomeraciones y no cumplir los protocolos son la puerta al COVID. Que tu hogar sea un hogar seguro para tus seres queridos.